Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 5, versículos 12 al 21. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. En el podcast anterior vimos que Adán tuvo a Set, su hijo, a los 130 años, y vimos cómo también ellos tuvieron otros hijos e hijas que no fueron mencionados en la Biblia. Y también vimos cómo poco a poco sus descendientes fueron populando la tierra. Así como en el primer capítulo de Génesis, versículo 28, que Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. También vemos cómo ellos vivieron muchos años. Recuerden que por culpa del pecado ya todos eran mortales. Como dicen las Escrituras, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta genealogía en la Biblia es muy importante porque confirma la promesa en la Biblia de la venida del Mesías, Jesús nuestro Señor, que vendrá de la línea de Abraham. La semana pasada mencionamos los descendientes de Adán: Set, Enos y Cainán. Entonces Cainán fue padre de Mahalaleel y tuvo otros hijos e hijas. Esta frase, y tuvo otros hijos e hijas, fue mencionado como 9 veces en este capítulo de Génesis. Cuando se menciona algo en la Biblia varias veces es por algo. O sea que aquí sus descendientes fueron muchísimos más de los que aquí se mencionan. El nombre de Mahalaleel significa, en inglés es The Blessed God, o el Dios bendito, el Dios bendecido. La palabra Mahalal significa bendito o alabado. La palabra El, E-L, es el nombre de Dios. Así como, por ejemplo, el nombre de Daniel. E-L es Dios, y la otra parte de la palabra, Dani, es Dios es mi juez. Así también como el nombre de Nathaniel en la Biblia. Nathani significa regalo y él es Dios, regalo de Dios, gift of God. Entonces el nombre de Mahalaleel significa the blessed God, o el Dios bendito, el Dios bendecido. En el versículo 16, entonces, y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. Entonces el Mahalaleel fue padre de Jared. Jared viene del verbo Jered, que se traduce en inglés shall come down or descend, que significa desciende en español. Entonces Jared fue el padre de Enoch. En inglés se pronuncia Enoch. En algunas traducciones de la Biblia lo deletrean como con H, H-E-N-O-C, en vez de E-N-O-C. Y en inglés se escribe E-N-O-C-H.
La traducción de Enoch en inglés significa to train up, dedicate, como enseñando, dedicado. También quiero añadir que en Génesis capítulo 4, versículos 17, Enoch también se llamó el hijo de Caín. Este fue el primer hijo de Caín. Caín le dio el nombre de Enoch a la ciudad que él edificó, que a la misma vez fue la primera ciudad. Pero son dos personas completamente diferentes. Enoch, que proviene de Caín, y este otro Enoch, que proviene de la descendencia de Set, o de la línea de Set. Set, el hijo de Adán, el tercer hijo de Adán, hermano de Caín. Entonces, en el versículo 20, el total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Entonces, Enoch vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Una cosa que he notado aquí es que todos ellos tuvieron estos hijos que mencionamos específicamente ya en una edad avanzada, como 65 años, 70 años, 90 años, 162 años. Y después de ellos tuvieron otros hijos e hijas. Y esos nombres no los menciona. Aquí el nombre de Matusalén, en inglés Metúsela, en el origen hebreo significa mandado por Dios. The man of the spear o dart, el hombre de la lanza o del dardo. Ahora en Lucas 3:37, en donde aparece el nombre de Matusalén, según el léxico griego, literalmente significa cuando muera habrá una emisión o su muerte traerá. Meth, M-E-T-H, significa muerte y parte de su nombre proviene de varias raíces de otras palabras. Pero el significado más utilizado es His death shall bring, su muerte traerá. Se dice que él fue el que trajo la muerte al mundo, y eso fue porque él murió en el año del diluvio. Según la cronología de la Biblia, Matusalén murió durante el año del diluvio. Sin embargo, la Biblia nunca especifica si su muerte fue causada por el diluvio o la precedió. También veremos más adelante que él vivió muchos años. Así como dice el dicho que, tú eres más viejo que Matusalén. Es por eso que la gente dice eso, porque él fue el que más años vivió. Fueron 969 años. Si vamos a la epístola del apóstol Judas, capítulo 1, versículo 14 al 15, Judas 1, 14 al 15 nos dice: de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Aquí nos dice que Enoc fue un profeta, y aquí donde dice millares de sus santos, o hay traducciones que dicen decenas de millares, es una expresión hebrea que quiere decir un número ilimitado. También en otras traducciones dicen miles de ángeles, pero la palabra en realidad es santos. También 10,000 veces 10,000 de sus santos, innumerables. La palabra santos viene de la palabra griega agios, que significa holy ones, santos. Este versículo presenta a Dios juzgando a la humanidad en la presencia de los muchos millones de sus santos, o sea, decenas de millares. Entonces, regresando al nombre de Matusalén, muchos piensan que como Enoc era un profeta, el nombre de Matusalén también podría haber sido un nombre profético. Por eso se dice su muerte traerá. ¿Y qué fue lo que traerá? Pues fue porque su muerte trajo el diluvio.
Y como mencioné anteriormente, en realidad la Biblia no dice si murió antes del diluvio o durante el diluvio. Bueno, entonces ya hemos cubierto el significado de los nombres de Mahalaleel, Jared, Enoch y Matusalén. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.